Hay momentos en que el silencio de la noche se transforma en algo mucho más grande que la ausencia de sonidos. Es en esos instantes, cuando el mundo reposa y la mente se aquieta, que muchos sienten un zumbido persistente resonando en los oídos, como si fuera una vibración proveniente de un lugar invisible. Para algunos es solo una molestia física, para otros es un misterio inexplicable. Pero para quienes se sumergen en las enseñanzas espirituales, ese sonido puede llevar un mensaje profundo, un susurro de lo invisible que toca nuestra alma. Imagínese acostado, a punto de dormir. El cuerpo cansado reposa, pero de repente surge ese sonido que no viene de afuera sino de adentro. No es el viento, no es un motor distante, ni el ruido de algún aparato electrónico. Es algo que parece nacer en lo íntimo, pulsando como un hilo de energía. En ese instante, un pensamiento atraviesa su mente. ¿Y si ese zumbido no es solo biológico? ¿Y si es una forma de comunicación espiritual, un llamado de dimensiones que la ciencia aún no se atreve a explorar por completo? Allan Kardec, en sus investigaciones sobre la naturaleza del espíritu y la relación entre lo visible y lo invisible, abrió espacio para que comprendamos que la vida no se limita a lo que los ojos ven o los oídos captan del mundo o externo. Para él la existencia está entrelazada por vibraciones, fluidos y energías que escapan al entendimiento común. Así, el simple acto de escuchar un zumbido puede convertirse en un portal para reflexiones más profundas. ¿Estamos solos en nuestro mundo interior o existe algo más tratando de acercarse a nosotros? El zumbido, a menudo descrito como un tono agudo, una frecuencia continua o incluso un sonido que varía de intensidad, siempre ha sido motivo de fascinación. En tradiciones espirituales antiguas, este fenómeno ya era considerado una señal de despertar. Los hindúes, por ejemplo, hablaban del nada, el sonido interno del alma, que representaba la conexión con lo divino. Ya en corrientes místicas de Occidente, se creía que ese sonido podía ser la prueba de que el espíritu se estaba afinando con planos superiores. Curiosamente, este mismo punto de vista resuena en la filosofía espírita, donde el sonido interior puede ser comprendido como una sensibilidad aumentada del ser humano ante la presencia espiritual. Piense en cómo podría ocurrir la comunicación entre mundos, no por palabras habladas, ni por cartas escritas, sino por señales sutiles, por vibraciones que encuentran espacio dentro de nosotros. El zumbido sería entonces un llamado, un despertar, como si el plano espiritual dijera: estamos aquí, no estás solo. En ese escenario, lo que muchos consideran solo una molestia auditiva puede adquirir un nuevo significado, un lenguaje que trasciende lo físico. Pero claro, no siempre este fenómeno es dulce o reconfortante. Muchas personas reportan sentir miedo, ansiedad, incluso angustia al experimentar esos sonidos. Es como si lo desconocido invadiera el espacio íntimo de la mente, recordándonos que hay fuerzas que escapan a nuestro control. Es en este punto que la filosofía kardecista nos invita a la reflexión. El miedo nace de la ignorancia, y comprender es el primer paso para transformar el malestar en aprendizaje. Si el sonido existe, puede ser interpretado. Si insiste en visitarnos, quizás quiera enseñarnos algo. Hay relatos de médiums que describen el zumbido como un ajuste espiritual. Para ellos sería como una estación de radio buscando sintonizar la frecuencia correcta. El espíritu, al acercarse, podría provocar esa sensación sonora, un aviso de que una comunicación está a punto de ocurrir. En algunos casos, el médium percibe que, justo después del zumbido, pensamientos claros y distintos surgen en su mente, ideas que no parecen venir de sí mismo. ¿Sería coincidencia? ¿O el zumbido estaría abriendo camino para que mensajes sutiles fueran recibidos? De cierta forma, esta explicación nos lleva a imaginar que el cuerpo humano es más que carne y huesos. Es también antena, receptor, canal. Y como cualquier antena, necesita ser calibrado, afinado, preparado para captar señales. El zumbido, entonces,
se convierte en el sonido de ese ajuste invisible, recordándonos que hay mucho más sucediendo a nuestro alrededor de lo que nuestros sentidos pueden captar. Allan Kardec decía que los espíritus se comunican por medio del pensamiento, transmitiendo ideas e impresiones que pueden ser captadas por aquellos que poseen mayor sensibilidad. El zumbido en los oídos, en este contexto, podría ser interpretado como la manifestación física de una aproximación espiritual, un puente entre dimensiones. Lo que para la ciencia médica se llama tinnitus puede, en algunos casos, traspasar el límite de la explicación material y adentrarse en el campo de la espiritualidad. Sin embargo, hay que tener cuidado. No todo zumbido es espiritual, y no toda manifestación debe ser considerada mensaje del más allá. Así como Kardec nos enseñó a discernir entre la fantasía y la realidad, entre la ilusión y la verdad, también debemos aprender a equilibrar las explicaciones. Hay momentos en que el cuerpo simplemente manifiesta sus señales fisiológicas, pero hay otros en que el corazón sabe. Aquello que se oye no pertenece solo al cuerpo, sino que resuena en el alma. La verdadera clave está en la intuición. ¿Ha notado que en algunos instantes el zumbido surge acompañado de una sensación de paz, como si una energía suave envolviera su ser? En otros, sin embargo, viene seguido de inquietud, como si una sombra se acercara. Este contraste nos muestra que el fenómeno no es estático, sino dinámico, revelando la diversidad de energías que nos rodean. Entender esto es dar un paso para protegerse y al mismo tiempo abrirse a aprendizajes más elevados. Y aquí nace una pregunta que resuena en todos nosotros. Si realmente el zumbido puede ser espiritual, ¿quién estaría tratando de comunicarse? ¿Espíritus amigos? ¿Protectores invisibles? ¿O quizás voces perdidas buscando atención? La respuesta no es única, porque la experiencia es personal, única para cada ser, pero la filosofía espírita nos recuerda que no hay casualidad. Si el sonido persiste, es porque hay algo que comprender. El universo espiritual no desperdicia energía. Cada manifestación, por sutil que sea, trae consigo una lección o una alerta. A lo largo de la historia, numerosos relatos de personas comunes apuntan a experiencias similares. Hombres y mujeres que, en diferentes culturas, escucharon el mismo sonido. Lo interpretaron de modos distintos, pero todos sintieron lo mismo. Había algo más allá de lo simple físico. Este punto de convergencia refuerza la idea de que el ser humano es llamado constantemente a mirar más allá de la materia, a percibir que, incluso en los detalles más íntimos, como un sonido que solo él oye, puede estar la revelación de una realidad mayor. Imagine ahora que ese zumbido sea como una puerta invisible que se abre a otro mundo, un mundo que no vemos con los ojos, pero que sentimos con el corazón. Cuando se abre, no hay forma de predecir lo que hay del otro lado. Puede ser una presencia amiga, un espíritu protector, o simplemente el recuerdo de que no estamos solos en el universo. El misterio, en este caso, no es una barrera, sino una invitación. Y quizás sea exactamente ese el propósito del sonido: despertar en nosotros la atención, hacernos pausar, reflexionar, mirar hacia adentro. En medio de la prisa de la vida moderna, en que todo es ruido externo, quizás el zumbido sea el recordatorio de que existe un ruido interior que también necesita ser escuchado. Es en ese silencio sonoro donde las mayores revelaciones espirituales pueden surgir. Cuando pensamos en el zumbido como un puente hacia lo invisible, comenzamos a percibir que nuestra percepción cotidiana quizás sea solo una pequeña rendija ante una realidad mucho mayor. El sonido interior tan sutil y al mismo tiempo tan insistente puede ser visto como un llamado a la expansión de la conciencia. Es como si la vida espiritual encontrara brechas en nuestros sentidos físicos para manifestarse, recordándonos que estamos constantemente rodeados por vibraciones, energías y presencias invisibles. Hay quienes describen este sonido como una música distante, como un coro silencioso que parece venir de dentro de la propia mente.
Otros relatan que el zumbido aparece en los momentos en que están en profunda oración o meditación, como si fuera una respuesta inmediata a su conexión con lo divino. Estos testimonios nos llevan a reflexionar sobre algo esencial. El fenómeno puede no ser solo aleatorio, sino tener íntima relación con el estado espiritual en que nos encontramos. Allan Kardec, al estudiar la influencia de los espíritus sobre los seres humanos, dejó claro que nuestra sintonía determina el tipo de presencia que se acerca a nosotros. Esto significa que el zumbido puede convertirse en un reflejo de la energía con la que estamos en contacto. Si vibramos en paz, atraemos presencias que se armonizan con nosotros, y el sonido puede ser suave, casi etéreo. Si estamos en angustia, podemos captar ruidos más pesados, incómodos, como si el propio cuerpo denunciara la presencia de vibraciones perturbadoras. Muchos médiums describen que, antes de recibir comunicaciones más intensas, el zumbido surge como una señal de preparación. Es como si el organismo espiritual avisara: algo está llegando, esté atento. Esta anticipación crea un estado de alerta interior, no de miedo, sino de apertura, de prontitud para captar lo que está más allá de los sentidos. En este contexto, el fenómeno deja de ser un simple malestar para convertirse en una herramienta de percepción espiritual. Y no es curioso pensar que aquello que incomoda a tantos pueda, al mismo tiempo, ser un instrumento de conexión. Es como si la vida nos recordara que nada es absolutamente negativo. Incluso el sonido insistente puede revelar un camino de aprendizaje siempre que sepamos interpretarlo con serenidad. El problema surge cuando el miedo domina, porque en el momento en que el temor asume el control, la mente se cierra y toda experiencia pierde el brillo del descubrimiento. Por eso, la invitación es a la observación. La próxima vez que surja el zumbido, en lugar de desesperarse, cierre los ojos y perciba. ¿Cuál es la sensación que acompaña a ese sonido? ¿Paz o inquietud? ¿Ligereza o pesadez? Este simple análisis ya es un paso para el autoconocimiento y para el entendimiento del tipo de energía que se acerca. La espiritualidad nos enseña que discernir no es rechazar, sino comprender. Comprender es, en sí, un acto de protección. Imagine ahora una escena en que alguien está solo en su habitación con la luz apagada, a punto de dormirse. De repente, el sonido surge, agudo, constante. En el primer momento, la persona siente miedo, el corazón se acelera. Pero, respirando hondo, decide no huir de la experiencia. Cierra los ojos y busca conectarse con sus pensamientos más elevados, pide protección, eleva una plegaria silenciosa. Y para su sorpresa, la sensación de miedo se disipa, sustituida por una calma suave. En ese instante, el zumbido permanece, pero deja de ser aterrador. Se convierte en una señal de compañía, de presencia. Este simple acto de transformar el miedo en confianza abre una nueva forma de vivenciar el fenómeno. Las experiencias humanas siempre revelan la diversidad del contacto espiritual. Hay relatos de personas que, durante el zumbido, sintieron como si voces distantes intentaran formarse en medio de ese sonido. Otras dicen que el zumbido antecedió sueños vívidos, encuentros con seres queridos ya fallecidos o incluso mensajes claros recibidos en estado de semiconciencia. Es como si el sonido fuera una puerta abriéndose y del otro lado hubiera siempre algo a la espera. La ciencia puede explicar el zumbido en términos fisiológicos, como vibraciones anormales dentro del oído o respuestas del sistema nervioso auditivo, pero lo que la ciencia aún no puede medir son los efectos espirituales y emocionales que acompañan esta experiencia. ¿Por qué en algunos casos el zumbido se asocia a estados de paz e inspiración? ¿Por qué en otros viene junto a presentimientos, intuiciones o incluso revelaciones? Estas preguntas no encuentran respuesta en los aparatos médicos, pero encuentran sentido dentro de la jornada espiritual de cada uno. El ser humano, desde tiempos remotos, busca interpretar señales invisibles. El canto de los pájaros, el movimiento del viento, las estrellas en el cielo siempre fueron vistos como mensajes divinos.
En este mismo contexto, el zumbido puede ser interpretado como un código de lo invisible, un idioma que no se traduce en palabras, sino en sensaciones. Y quizás sea exactamente por eso que se vuelve tan intrigante. No se puede controlarlo, no se puede descifrarlo con la lógica pura. Exige entrega, sensibilidad y confianza. Algunos estudiosos de la espiritualidad afirman que el sonido interno puede estar relacionado con el despertar de la mediumnidad latente. Es como si el espíritu encarnado comenzara a desarrollar nuevos canales de percepción y el cuerpo, aún no acostumbrado, manifestara ese proceso por medio del zumbido. Así, el sonido sería una señal de crecimiento, una especie de recordatorio de que estamos listos para ver más allá del velo del mundo material. Sin embargo, este despertar exige responsabilidad. Allan Kardec siempre advirtió que el contacto con lo invisible no es un juego ni un espectáculo, sino una tarea seria. Abrirse a las vibraciones espirituales significa también estar dispuesto a cultivar pensamientos elevados, disciplina moral y equilibrio emocional. Sin eso, cualquier señal puede transformarse en fuente de desequilibrio. Por lo tanto, si el zumbido nos invita a la percepción espiritual, también nos invita a la vigilancia interior, a la constante búsqueda de armonía y luz. Lo más fascinante de todo es percibir que este sonido, que para tantos es solo un detalle de la fisiología humana, puede, para otros, transformarse en un portal de significado. Es como si el universo hubiera elegido un medio simple, íntimo y discreto para recordarnos su presencia constante. No hay destellos, no hay voces estruendosas, no hay apariciones visibles. Solo hay un sonido que solo usted oye, un sonido que lo invita a mirar hacia adentro y desde adentro a ver el infinito. Y si nos detenemos a reflexionar, percibiremos que el zumbido, en su esencia, nos enseña una lección fundamental. Lo invisible no necesita de grandes manifestaciones para hacerse presente. Muchas veces se revela en las cosas más simples, en las que pasan desapercibidas a los ojos del mundo. Es en ese detalle donde mora lo sagrado, en la pequeña señal que se convierte en un eslabón entre lo humano y lo divino. Quizás, en el fondo, el secreto espiritual del zumbido no esté solo en oírlo, sino en escucharlo, porque oír es captar el sonido, escuchar es darle sentido, y cuando le damos sentido, transformamos lo que antes era incómodo en un mensaje de aprendizaje, una oportunidad de crecimiento, un llamado a vivir con más conciencia y conexión con lo invisible. Cuando nos permitimos ver el zumbido como parte de un llamado espiritual, descubrimos que no es una casualidad, sino una pieza de un rompecabezas mucho más grande. El universo parece tener maneras sutiles de despertarnos a dimensiones que casi siempre ignoramos. Y quizás el sonido interior sea uno de esos recordatorios silenciosos de que la vida no termina en la materia, sino que se prolonga en realidades invisibles que nos rodean e influyen. En muchas tradiciones espirituales, hay relatos de monjes sabios y meditadores que al entrar en un profundo estado de silencio interior, escuchaban sonidos internos similares a campanas, cantos o vibraciones. Para ellos, estos sonidos no eran ruidos aleatorios, sino señales de que la mente se había desprendido del mundo físico y había alcanzado estados superiores de conciencia. Lo mismo ocurre cuando observamos la experiencia mediúmnica descrita por Allan Kardec y los estudiosos del espiritismo. El sonido, el zumbido o la vibración son a menudo el primer puente, el primer aviso de que el contacto con lo espiritual está a punto de intensificarse. Hay algo profundamente simbólico en este fenómeno. Piense por un instante, el oído humano siempre está abierto. A diferencia de los ojos que pueden cerrarse, nuestros oídos nunca se desconectan por completo. Estamos constantemente recibiendo sonidos, incluso cuando dormimos. Quizás por eso el mundo espiritual encuentre en esta puerta abierta un canal privilegiado para acercarse. El zumbido, entonces, sería una especie de contraseña sonora, algo que atraviesa la barrera de la materia y encuentra espacio dentro de nosotros, sin pedir permiso, pero con un propósito oculto.
Es común escuchar de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte, que en determinado momento escucharon sonidos diferentes a todo lo que habían oído antes. Algunos lo describen como un sonido vibrante, otros como una melodía indescriptible. Para muchos, fue ese sonido el que marcó el paso de un estado de conciencia a otro. Estos relatos, provenientes de diferentes culturas y épocas, nos muestran que el sonido es parte del lenguaje del espíritu, una señal que acompaña momentos de transición, de cambio y de despertar. Sin embargo, el zumbido no siempre es agradable. Muchas veces llega en momentos de desequilibrio emocional, trayendo consigo inquietud. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Será que el sonido también puede ser una advertencia? ¿Un llamado de alerta para reorganizar nuestra vida interior? Allan Kardec nos recuerda que los espíritus inferiores, así como los superiores, pueden acercarse a nosotros. Si estamos en vibraciones negativas, atraemos compañías que resuenan con ese estado. El zumbido, en esos casos, puede convertirse en un reflejo de energías perturbadoras, no como un castigo, sino como un recordatorio de que necesitamos reajustar nuestra sintonía. Es como si el universo dijera: mira hacia adentro, ajusta tus vibraciones, busca el equilibrio. Esta interpretación nos invita a no ver el zumbido como un enemigo, sino como un aliado. Puede ser la señal de que algo en nuestro campo energético necesita atención, cuidado, transformación. Y al reconocer esto, dejamos de luchar contra el sonido y pasamos a utilizarlo como brújula interior. Piense en la cantidad de veces que nos dejamos llevar por el ruido del mundo externo. La prisa, las preocupaciones, las voces, los ruidos constantes. Todo esto nos aleja de nuestro propio silencio interior. El zumbido, por el contrario, nos obliga a volver la atención hacia adentro. Interrumpe el flujo externo y nos coloca frente a frente con nuestra propia esencia. No es de extrañar que tantas personas lo oigan precisamente en los momentos de mayor silencio. Por la noche, antes de dormir, cuando la agitación externa se apaga. El sonido interior viene como si fuera el recuerdo de que todavía hay un diálogo mayor que escuchar, un diálogo que ocurre entre el espíritu y la eternidad. Y hay algo profundamente poético en esto. El universo no necesita gritar para llamarnos. Susurra, vibra, nos alcanza en tonos sutiles que solo quien presta atención logra percibir. Quizás el verdadero secreto no esté en el sonido en sí, sino en nuestra capacidad de escucharlo con el corazón. Porque al final, el zumbido es solo el instrumento. Lo que realmente importa es lo que despierta en nosotros. Muchos médiums relatan que, a lo largo de su jornada, aprendieron a interpretar el tipo de zumbido que oían. En algunos momentos, el sonido venía acompañado de una sensación de amparo, de proximidad con espíritus protectores. En otros, el mismo sonido traía incomodidad, como si fuera la presencia de entidades en busca de ayuda o aún perdidas en sus propios dolores. Este aprendizaje muestra que no es el fenómeno en sí lo que define su naturaleza, sino el conjunto de sensaciones, intuiciones y estados emocionales que lo acompañan. Allan Kardec refuerza la importancia de la vigilancia y la oración en estos casos. La oración para él es la forma más simple y poderosa de elevar nuestras vibraciones, protegiéndonos de influencias negativas y conectándonos con espíritus de luz. Así, cuando el zumbido surja, la actitud más sabia es elevar el pensamiento, buscar armonía y entregarse a la confianza de que siempre hay una presencia mayor amparándonos. De esta forma, el sonido deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad de conexión con lo sagrado. ¿Y no sería esa la gran lección que el fenómeno conlleva? Mostrarnos que todo puede ser interpretado de dos modos, como obstáculo o como aprendizaje. El zumbido, en su naturaleza misteriosa, nos invita a elegir cómo queremos lidiar con lo invisible. Podemos temerlo, resistir y desesperarnos, o podemos acogerlo, comprender y transformar. La elección es siempre nuestra, y esa elección define la calidad de nuestra experiencia espiritual. A cada instante, estamos en contacto con dos realidades, la visible y la invisible.
La primera nos ata a las rutinas, a las preocupaciones, al tiempo que corre sin parar. La segunda nos recuerda que somos eternos, que hay algo más allá de lo que podemos tocar. El zumbido discreto e insistente es un recordatorio de esa segunda realidad. Nos hace recordar que incluso cuando creemos estar solos, siempre hay una dimensión espiritual que nos envuelve, observa y nos acompaña. Quizás, en el fondo, el secreto espiritual del zumbido esté en percibir que no es un sonido que viene de fuera, sino de dentro. Nace en nosotros, pero apunta hacia el infinito. Es como si nuestra alma fuera un arpa silenciosa y de vez en cuando manos invisibles tocaran sus cuerdas, produciendo una nota que solo nosotros podemos oír. Esa nota es única, personal, intransferible. Es la señal de que nuestra jornada espiritual está viva, activa y constantemente en diálogo con el universo. Y al aceptar este misterio, dejamos de buscar respuestas definitivas. Pasamos a vivir la experiencia con reverencia, como quien contempla una puesta de sol sin necesidad de explicar cada color. El zumbido se convierte en parte del paisaje espiritual de nuestra vida, una presencia constante que, en lugar de limitarnos, nos amplía, porque en su insistencia nos recuerda que siempre hay más de lo que los ojos ven y los oídos escuchan. Al adentrarnos más en esta reflexión, comenzamos a percibir que el zumbido en los oídos puede ser mucho más que una simple manifestación física o espiritual. Se convierte en un espejo que nos muestra la condición de nuestra alma, la sintonía que mantenemos con el universo y la forma en que lidiamos con lo invisible. En su repetición silenciosa, nos invita a escuchar no solo sonidos, sino también aquello que dentro de nosotros pide atención, equilibrio y transformación. Imagine por un instante que cada zumbido sea una especie de carta invisible enviada a usted. Un mensaje que no viene escrito en palabras, sino en vibraciones. Hay momentos en que esa carta trae serenidad, como si dijera, estás en el camino correcto, confía. En otros puede sonar como una alerta. Algo en tu vida necesita ser ajustado, observa. Y en ciertos instantes puede ser solo un recordatorio suave de que el mundo espiritual está presente, incluso cuando usted cree estar solo. Lo fascinante es percibir que el zumbido no se impone con violencia. No llega como un trueno ni como un grito. Aparece como un hilo de sonido casi imperceptible, exigiendo que prestemos atención, que nos detengamos, que nos alejemos de la prisa y nos entreguemos al silencio. Es un llamado a la contemplación, a la pausa, a la inmersión en nosotros mismos. ¿Y cuántas veces en la vorágine de la vida moderna olvidamos precisamente pausar, de escuchar lo que está más allá del ruido del mundo? Allan Kardec nos enseñó que los espíritus encuentran, en nuestro pensamiento, el canal más directo para comunicarse. Pero ¿será que muchas veces el sonido es el recurso utilizado para captar nuestra atención y abrir camino para que esa comunicación ocurra? Puede ser que el zumbido sea solo el inicio, la señal de que el espacio está siendo preparado para algo mayor. Así como el toque de una campana anuncia el inicio de una ceremonia, el sonido en los oídos puede ser el anuncio de que el diálogo entre los mundos está a punto de manifestarse. No debemos olvidar que todo en el universo vibra. El átomo vibra, la materia vibra, el pensamiento vibra. Somos seres vibracionales viviendo en un océano de frecuencias. En este contexto, el zumbido no es más que el recuerdo de esa realidad vibracional. Nos muestra que estamos conectados a una red invisible de energías que atraviesan el espacio y encuentran resonancia en nosotros. Cuando captamos esas frecuencias, es como si estuviéramos siendo recordados de nuestra verdadera naturaleza, espíritus en evolución, viajeros entre dos mundos. Y sin embargo, el fenómeno solo adquiere sentido cuando nos disponemos a interpretarlo con responsabilidad, porque si el zumbido puede ser una señal espiritual, también puede ser solo fisiológico. La diferencia no está solo en el origen, sino en la forma en que reaccionamos a él. Si nos desesperamos, cerramos la puerta a cualquier aprendizaje, pero si lo acogemos con serenidad,
creamos espacio para comprender lo que el sonido puede revelarnos. La espiritualidad no exige certezas, sino apertura. Quizás sea por eso que tantas personas relatan experiencias de transformación a partir de este simple fenómeno. Una mujer cuenta que, durante meses, sufría con el zumbido constante. Se sentía incómoda, ansiosa, sin saber qué hacer, hasta que un día decidió cambiar su enfoque. En lugar de resistir, pasó a meditar siempre que el sonido surgía. Poco a poco, lo que antes era una molestia se convirtió en un detonante para su práctica espiritual. Aprendió a usar el zumbido como punto de enfoque, como si fuera un mantra interno, y para su sorpresa, ese cambio la llevó a experimentar estados de paz que nunca había sentido antes. Otro relato habla de un hombre que, tras escuchar un fuerte zumbido durante una madrugada, tuvo la clara sensación de que no estaba solo en su habitación. Al cerrar los ojos, sintió una presencia suave, amorosa, que parecía querer transmitir tranquilidad. Poco después, recuerdos de su padre, fallecido hace años, vinieron a su mente con intensidad. Para él, aquel sonido fue el puente que le permitió sentir nuevamente el afecto de su ser querido. Estas historias, aunque personales, conllevan algo universal. Nos muestran que el zumbido puede ser un punto de encuentro entre mundos, un espacio donde lo físico y lo espiritual se encuentran para enseñarnos algo mayor. No es necesario que todos pasen por la misma experiencia. Basta comprender que, en el fondo, la vida siempre encuentra maneras de comunicarse con nosotros, y el sonido interior es solo una de esas formas. Lo más hermoso es percibir que, en lugar de ser un obstáculo, el zumbido puede transformarse en un aliado. Nos puede ayudar a desarrollar sensibilidad, paciencia, atención e incluso fe. Puede convertirse en el recordatorio diario de que no estamos aislados, de que hay una red invisible que nos sostiene, y sobre todo, puede mostrarnos que el silencio no está vacío, sino lleno de vida. Porque es en el silencio donde escuchamos las voces más profundas. Es en el silencio donde percibimos las señales sutiles del universo. Es en el silencio donde sentimos la presencia de lo divino. El zumbido, paradójicamente, es un sonido que nos lleva al silencio interior. Nos obliga a escuchar no el mundo externo, sino lo que vibra en nuestra alma. Y al hacerlo, descubrimos que el sonido no es el fin, sino el medio para algo mayor, el reencuentro con nuestra propia esencia. Al final de todo, la pregunta que queda no es ¿de dónde viene el zumbido?, sino ¿qué despierta en mí? Porque el fenómeno puede tener múltiples causas, múltiples orígenes, pero el efecto siempre dependerá de cómo elegimos vivirlo. Si elegimos la resistencia, se convierte en peso. Si elegimos la comprensión, se convierte en luz. Y esa elección es el verdadero secreto espiritual que encierra. Allan Kardec nos recuerda que la vida espiritual está presente en cada detalle, que nada es inútil, que todo puede ser instrumento de aprendizaje. Así, incluso el sonido que resuena en nuestros oídos, invisible para el mundo, puede convertirse en una clave para la expansión de la conciencia. Es, en su simplicidad, una invitación a mirar más allá de la materia, a buscar lo espiritual en cada experiencia y principalmente a confiar en que estamos siempre en diálogo con algo mayor. Entonces, la próxima vez que escuche ese sonido agudo, persistente, recuerde, puede ser solo fisiología, pero también puede ser mucho más. Puede ser un llamado, una advertencia, una presencia, una señal. Depende de usted escuchar con los oídos del cuerpo o con los oídos del alma, porque al final el zumbido es solo un instrumento. El verdadero secreto está en lo que usted hace con él, y quizás sea exactamente eso lo que el universo quiere enseñarnos, que las señales no están en las grandes revelaciones, sino en los pequeños detalles. Que la vida espiritual no se revela solo en fenómenos extraordinarios, sino en sutilezas que pasan desapercibidas, y que, en el fondo, cada sonido, cada vibración, cada susurro es un recordatorio de que nunca caminamos solos.